Radio. Los sonidos te envuelven. La música te conecta. www.onradio.com.ar. Encende tu radio. Todos los sábados a las 18, Juliana Scaglione te invita a Sábado Beat. Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo. Tu cintura me provoca. Música, entrevistas y tarot en la voz de Sol Espíndola. Sábado Beat. Quiero dejar de hablarte y no puedo. A veces me desespero. Siempre que intento. Con la producción de Agustín Vidal. No enamorarnos, no, divirtiéndonos. Por On Radio, encende tu radio. Sábado Beat. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por internet, en la mejor calidad de streaming, www.onradio.com.ar. On Radio. Tecnología, innovación, calidad en audio digital. On Radio. Enciende tu radio. Enciende tu radio. Los sonidos te envuelven. La música te conecta. www.onradio.com.ar. Encende tu radio. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo. On Radio. Oh, I know why you're chasing all the headlines. www.onradio.com.ar. Don't be a fool for the shitty nights. On Radio. Enciende tu radio. On Radio. La música que marca tendencia está en On Radio. On Radio. Todo el año acompañándote las 24 horas por internet, sin interrupciones. www.onradio.com.ar. No ponemos límites. Rompe los esquemas con nuestra compañía. Tenés internet, tenés On Radio. Itia, ¿cómo estamos? Muy bien, Moreno, muy bien, muy entusiasmada con todo lo que está pasando. Volvimos. Volvimos. Muy bien, porque siempre volvemos, Moreno. Porque en realidad nos merecíamos un descanso. Nos merecíamos. ¿Descansamos mucho, Moreno? No, usted viajó por todo el país. La verdad que el año pasado hicimos 52.000 kilómetros. Por eso. Así que valía la pena que enero aflojáramos y febrero empezamos despacito. Y muy contento de estar en esta nueva radio, ¿no? Estamos inaugurando radio, estamos estrenando el primer programa del año.
y le empezamos a decir a los compañeros y a las compañeras que va a tener una pequeña característica distintiva de estos programas, porque bueno, el año pasado nos dedicamos fundamentalmente a contar lo que hicimos en la gestión y de alguna manera íbamos, veníamos, pero el eje tenía que ver con lo que habíamos hecho en comunicaciones y en comercio durante el último gobierno peronista. Ahora, naturalmente, creo que tenemos que transitar sobre lo que pensamos que va a empezar a suceder en el país cuando de alguna manera vuelva a gobernar los destinos nacionales el proyecto nacional y popular. Porque el proyecto nacional y popular, vos viste eso que dice que el sol del 25 viene asomando, ¿no? Viene asomando, claramente. El sol del 25 viene asomando, porque si no tenemos la sensación de que a nuestro querido pueblo no se lo empieza a agobiar y al pueblo hay que darle fe y esperanza, y nada mejor que fe y esperanza diciéndole tranquilos, el sol del 25 viene asomando. Y entonces lo que vamos a conversar es una pequeña variación del programa del año pasado. Ahora vamos a incorporar lo que hicimos y vamos a empezar a hablar de lo que vendrá. Porque en lo que vendrá es que la gente empieza a tener fe y esperanza sobre este gobierno de bestias, este gobierno oligárquico que lo único que hace es lastimar a nuestro pueblo. Y para que el pueblo tenga fe y esperanza, de alguna manera tiene que ir viendo lo que le va a ir aconteciendo cuando el próximo gobierno nacional y popular se haga cargo de los destinos nacionales tendiendo al bien común. Y de algo de esto me parece que le va a servir a nuestros oyentes. Y ¿sabías vos que de estos programas después se juntan los compañeros y lo repiten y discuten, y algunos te dicen, no, Moreno no tiene razón, y otros dicen, sí, Moreno tiene razón, y otros dicen, bueno, y entonces generamos fundamentalmente lo que nos propusimos, que es que brote el conocimiento. Y brota el conocimiento cuando hay debate, cuando hay discusión, cuando los compañeros reflexionan, cuando los compañeros construyen ese verdadero conocimiento que no es el conocimiento ilustrado, sino que sale del hecho colectivo del debate y la discusión. Pero infinidad de compañeros me lo han transmitido, y creo que vamos a transitar sobre hechos lo suficientemente picantes como para que cada programa de estos se transforme simplemente en un iniciador de los debates a lo largo y a lo ancho del país, en todos los fortines, en todos los ateneos, en todas las mesas de trabajo de la causa nacional y popular. ¿Tus vacaciones bien? Mis vacaciones muy bien, en familia, así que cuando son en familia las vacaciones son muy lindas. Aprovechamos, ¿no? Durante un año de trabajo profundo e intenso, uno aprovecha mucho ese espacio que tiene con la familia. Muy bien. Para disfrutar. Sobre todo que vas a tener ahora un año a full de trabajo, porque aparte sos candidata en la capital. Sí, Moreno, la verdad que sí que voy a tener, y además siendo candidata suya, imagínese, hay que estudiar y hay que trabajar mucho, y hay que trabajar de manera colectiva desde esta concepción colectiva de construcción del conocimiento, pero además hay que estudiar. Con usted no se improvisa, Moreno, entonces la responsabilidad es muy grande. Reconozco que bueno, es una manera de decir, pero sos candidata del conjunto de los compañeros de una fuerza donde yo simplemente soy un punto de encuentro, y que ya me tocó ser funcionario, y así que te digo que no voy a ser candidato ni voy a volver a ser funcionario. Estamos aquí para que sinteticemos los mejores planes, proyectos y programas que nuestro pueblo merece, para volver a ser feliz. Correcto. Y para eso tenemos y la grandeza de la patria. Para eso tenemos que poner los mejores candidatos, y los compañeros han decidido que vos sos una de las mejores. Han elegido otros también, pero bueno, sí, de alguna manera van a ir transitando también. Tenemos compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos un candidato a gobernador de Jujuy, tenemos
candidatos a diputados en el Chaco, tenemos candidatos casi en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que hemos hecho un trabajo importante, estamos muy orgullosos y estamos como decía Salvo Baldini, con la satisfacción del deber cumplido. Pero bueno, es muy difícil pensar los nuevos planes, programas y proyectos para nuestro pueblo si no tenemos un contexto internacional. Así que me parece que este programa, el que viene, vamos a ver si el que viene invitamos a un dirigente sindical para hablar de geopolítica, pero vamos a ver si... Hoy vamos a transitar nosotros, porque tenemos algunos vectores, ordenadores que queremos introducir para el debate. Pero el programa que viene, que coincide con el 24, ¿no? Ni más ni menos. Coincide con el 24, primero iremos a la marcha y después vendremos a hacer el programa, y está comprometida la presencia de Horacio Gilini, un gran dirigente sindical de SADOP, es el sindicato de los docentes privados, compañero de mucha trayectoria, filósofo, Sí. Y que, bueno, hemos compartido muchos años de reflexión sobre lo que acontece en el mundo, y me parecía que el programa que viene nos va a enriquecer. Pero en este me parecía que algunos, vuelvo a decir, vectores ordenadores era necesario que transitáramos y que se iniciara el debate, y sobre esa instancia reflexionar entre todos. Y para esto me parece que vale la pena que contemos alguna experiencia personal que me tocó vivir en mi derrotero por Italia. Transitábamos el año 2014 y resulta que su santidad va a desarrollar la primera misa en la historia del cristianismo, y por lo tanto de la humanidad, por cierto, que se rezó en castellano en la Basílica de San Pedro. Nunca en 2000 años de historia, en 2014 años de historia, se había rezado una misa en castellano. Cosa que cuando me lo contaban resultaba hasta insólito, pero nunca. O en latín o en italiano. Cuentan por ahí que alguna en alemán, certificado en latín y en italiano. La primera en castellano. Y era con motivo de conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe en el continente americano. Y entonces su santidad convocó a casi todos los obispos de América. Una misa solemne, extraordinaria. Y justo coincidió con que había una delegación de empresarios argentinos que estaban visitando Italia y que nosotros habíamos organizado. Y fuimos invitados. Y estábamos en San Pedro, a la izquierda de su santidad, a la izquierda del altar. Pero ahí, porque era un corralito dentro de San Pedro, no el corralito en la plaza, sino dentro de la basílica. Y ahí lo teníamos a su santidad y a todos nuestros obispos. Y como si eso fuera poco, el canto de la misa era la misa criolla. Sí. Y la que cantaba la misa criolla era Patricia Sosa. Y el que lo musicalizaba era el hijo de Ariel Ramírez. Una emoción que es difícil de describir. Esto obviamente acompañado por el coro estable de la basílica. Pero escuchar nuestros cantos, los que habíamos escuchado cuando éramos bastante más jóvenes que ahora. Sí, mi viejo escuchaba la misa criolla, era extranjero, pero lo ponía en casa y se quedaba... Se extasiaba. Sí, se extasiaba. Y escucharla en San Pedro, escucharla en el Vaticano, la interpretó maravillosamente Patricia Sosa y fue muy bien musicalizada. Con un papa argentino en la misa en castellano,
te resultaba, te embargaba todo. Era una cosa, te lo estoy contando y recuerdo esas imágenes, y después su santidad viniendo a saludar. Y uno pensaba que eso tenía que ser el momento cumbre, el momento de la Eucaristía, obviamente que lo fue. Y que, cumplido el rito, uno se iba a quedar con esa música maravillosa y con haber vivido una misa en San Pedro con nuestro Papa y con nuestra misa criolla. Pero claro, habló su santidad, porque hizo la homilía, y la hizo en castellano. Y en el medio de la homilía le dijo al continente de la esperanza, que es el continente americano: ustedes, hombres de negocios, ustedes economistas, ustedes contadores, ustedes expertos de la economía de nuestro continente de la esperanza, hoy, en el día que se hizo presente la Virgen de Guadalupe en su continente, les pido encarecidamente, hizo un silencio muy profundo, les pido encarecidamente que piensen otra economía, que piensen otro modelo de desarrollo, que debe haber, no sé cuál es, pero debe haber otra manera de que la gente se relacione en el espacio económico. Esto así como está no va. Y no lo esperen de Europa, porque aquí están las ideas viejas. Ustedes son la esperanza. Y yo estoy seguro que van a ser capaces de pensar otra economía, que contenga a los excluidos, que contenga a los ancianos y que contenga a los jóvenes. Deseo que lo hagan, y si no lo hacen quedará la asignatura pendiente. Y en ese momento nos empezamos a mirar, los que estábamos ahí, y sentimos el profundo compromiso, que era la continuidad de aquello que alguna vez el sabio general en su última vez nos dijo: y cada uno de ustedes tienen el bastón de mando, háganse cargo. Y que muchísimos años después nos decía: por favor, piensen algo distinto e implementenlo. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Pensar algo distinto e implementarlo. Y ojalá podamos hacerlo y mirar a los ojos a su santidad y decirle a su santidad algo que nos dijo aquella vez: piense que empezamos a cumplir. Y si no, dejar los palotes de lo que pensamos que tiene que ser un nuevo modelo de desarrollo, no solo para la Argentina. Ahora tenemos la responsabilidad de que sea un modelo de desarrollo que permita que otros pueblos lo miren, evalúen si es posible que se realice, y desde ahí, si lo consideren copiar, y avanzar en la etapa superior que había planteado también el general, que es la etapa de la continentalización, para después ir a la etapa de la universalización. Porque finalmente, allá en el 89, se cayó el muro de Berlín, se cayó una de las doctrinas que habían ordenado al mundo. Sí, una de las terminales. Desde antes, naturalmente, de la Segunda Guerra Mundial, objetivándose allá en la Revolución Rusa y después en la construcción de la Unión Soviética. Pero en el 89 se cayó el muro de Berlín y alguien empezó a plantear el fin de la historia. Efectivamente. Y nosotros casi que transitamos del 89 para acá en la construcción de ese pensamiento único que tenía una terminal conceptual que sabiamente definieron como el consenso de Washington, y que se expresó
en todo el mundo, porque no había ningún país de los relevantes en términos de aporte al PBI mundial que no bailara la música del Consenso de Washington. Ni en el Extremo Oriente, nos tocó visitar Vietnam, obviamente queda quizás como elementos por fuera de esto, o unas economías muy desordenadas de Medio Oriente, o quedaba Cuba, quedaba Corea del Norte, pero bueno, estamos hablando de economías que aportaran al PBI mundial. Todas las economías que uno transitaba y tenía relaciones, caminaban y bailaban al son del Consenso de Washington. Con sus dos vectores ordenadores, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, que son anteriores, Sí, son anteriores. al Consenso de Washington, pero alcanzan su plenitud como ordenadores del mundo después de la caída del muro de Berlín y cuando el Consenso de Washington se instala urbe orbe. Sí, Incluso un tema era el mundo de la posguerra, que es cuando, digamos, surgen estos vectores ordenadores, y otro era el mundo después que se cae el muro de Berlín. Entonces, digamos, cobra más relevancia, por cierto. muchísima más relevancia. De hecho, y entre esos dos vectores, había uno que ordenaba más que el otro. De hecho, nosotros, cuando tuvimos nuestras diferencias con el Fondo Monetario Internacional, el mundo las aceptó. Cuando tuvimos nuestras diferencias con la Organización Mundial de Comercio, el mundo no las aceptó. Pero pasó un hecho extraordinario. Y hay que entenderlo y hay que analizarlo en profundidad. Y la causa nacional lo debe entender y analizar desde el interés nacional, poniendo como punto de encuentro de todas las políticas la celeste y blanca, el interés nacional. Un interés nacional en una gran Argentina que expresa a los pueblos hermanos también. Nadie está pensando en un espacio económico que no contiene a nuestros hermanos chilenos, bolivianos, paraguayos, uruguayos. Ninguno puede pensar un proyecto de desarrollo en la Argentina y no pensar que se va a hacer cargo de la desocupación estructural de los bolivianos, de los uruguayos, de los paraguayos, de los chilenos, porque para eso la Argentina tiene una dotación superior a factores de la producción que nuestros países hermanos. Y entonces vos podés hablar de la potencia nacional pensando que es tu pueblo y detestando a los pueblos hermanos, o pensás tu desarrollo nacional sosteniendo que también tenés que incorporar a los habitantes de tus pueblos hermanos si deciden traspasar la frontera. Claro. Y los recibís con los brazos abiertos, como siempre hizo el peronismo. Entonces no hay ninguna posibilidad de pensar que la Argentina va a crecer y no vamos a tener más bolivianos, más paraguayos, más uruguayos, y con mucho cariño los recibimos. Pero eso no quita de que no entendamos que el 8 de noviembre, en una elección absolutamente atípica, en la primer potencia del mundo, en el único país que tiene 14 portaaviones y ya demostró que los quiere utilizar. Para que tengas idea, China tiene un portaaviones y Rusia tiene otro. 14 tiene los Estados Unidos. En aquel país que desarrolló la energía nuclear, la transformó en armamento y lo utilizó. Los norteamericanos son el único pueblo que tiraron bombas atómicas sobre otro pueblo. Después de Hiroshima y Nagasaki no se utilizó más el armamento nuclear en una contienda bélica. Esperemos que no se use. En ese pueblo, en ese país, se produjo un hecho extraordinario, porque son esos hechos que marcan las rupturas, y son los hechos extraordinarios es cuando no hay continuidad, sino cuando hay ruptura. Una revolución es un hecho extraordinario porque hay ruptura.
Pero puede haber hechos extraordinarios sin que necesariamente haya una revolución como nosotros la concebimos. Sin que haya sangre. O sin que nosotros la concebimos. No puede haber revoluciones en paz también, pero es la modificación del status quo. Sí. Aquí no se modificó el status quo, pero se modificaron algunos elementos de las políticas endógenas en los Estados Unidos, que porque son en Estados Unidos tienen un impacto global. Y ganó el que dijo que iba a administrar el comercio exterior en Estados Unidos, que es casualmente lo que hizo la Secretaría de Comercio y que contamos el año pasado. Uh-huh. Lo que nosotros habíamos hecho hace 4 años atrás, el que ganó en Estados Unidos dice que lo va a hacer. Y dice primero los norteamericanos y primero el trabajo norteamericano. Y dice consuma productos norteamericanos. Él dice americano, pero bueno, sabes que los americanos consideran que América... Sí, América para los... Sí, aparte de eso ellos consideran que América son... Pero nosotros le decimos norteamericanos. Uh-huh. Americanos somos todos, Uh-huh. los que vivimos en el continente. Y los que nacimos en él, aunque no vivamos en él. Y ganó el que pone en tela de juicio el consenso de Washington. Y podemos hoy decir que si en Estados Unidos se va a administrar el comercio exterior de una manera similar a como lo hicimos nosotros, con mucha más capacidad de fuego él, obviamente, pero conceptualmente muy similar. Si va a ser algo que hicimos nosotros, por definición está bien. Se supone que nosotros no vamos a hacer algo y mantenerlo en el tiempo y reivindicarlo sabiendo que está mal. Si lo hicimos es porque no teníamos alternativa. Ahora, cuando lo hicimos, el 60% del PBI, esto es Estados Unidos, Europa y Japón, nos dijo que estábamos equivocados. Y el resto también. Con lo cual era una soledad importante. Lo administrábamos el comercio. Que finalmente significa qué mercadería extranjera, qué cantidad de trabajo extranjero a través de la mercadería se va a comercializar en tu mercado, y si se comercializa un producto extranjero con trabajo extranjero, reemplaza un producto local si ese producto se fabricaba también y viene más barato. Con lo cual hay alguien que trabaja y alguien que no trabaja. Uh-huh. Trabaja el que vende el producto y no trabaja el que compra el producto. Y cuando el Papa dice que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial, y lo dice desde 2013, y esta misa que acabo de contar es en el 2014, o sea que hacía un año que el Papa públicamente venía diciendo que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, el Papa lo dice porque está sabiendo que algunos pueblos van a dejar de trabajar. Uh-huh. Y es muy difícil administrar un país si tenés altas tasas de desocupación. Y tenés altas tasas de desocupación cuando no tenés trabajo. Y como decía el general Perón, gobernar es crear trabajo. Nosotros tuvimos que administrar el comercio exterior porque si no, lo que está pasando ahora, que es que perdés trabajo, y va a haber un paro el 6 de abril, porque perdés trabajo, porque no administrás el comercio exterior, no se hubiese pasado a nosotros. Pero si gobernar es crear trabajo, y para crear trabajo o mantener el trabajo nos teníamos que discutir con el mundo, discutimos con todo el mundo. Uh-huh. Hay que discutir con todo el mundo, ¿eh? Pero había un contexto que a la larga, digamos, si no se modificaba, no nos iba a permitir sostenerlo a lo largo del tiempo. En algún momento... Y era claro, el 10 de diciembre se terminaba. Claro. Y esto hay que entender lo que se terminaba, ¿eh? Porque la Organización Mundial de Comercio te había dado ese plazo uh-huh. para terminar con la administración de comercio. Organización Mundial de Comercio, que tenemos un acuerdo de inserción de la Argentina en ese marco, que tiene rango constitucional. Allá en los 90 el Congreso lo aprobó. Nosotros jugamos en los límites, por eso nos cuidamos mucho en nuestro vocabulario. Pero
el juicio o el panel en Ginebra lo perdimos y nos dieron plazo hasta el 10 de diciembre del 2015. Pero resulta que el 8 de noviembre del 2016 gana y el 20 de enero asume un presidente norteamericano diciendo que no va a cumplir los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Y cuando le dicen, pero esto vulnera la Organización Mundial de Comercio, como tiene 14 portaaviones, dice, y bueno, o cambian ellos o nos vamos de la Organización Mundial de Comercio. Y es obvio que va a cambiar la Organización Mundial de Comercio, porque el poder se expresa y se expresa. El poder finalmente es la capacidad de tomar decisiones e implementarlas. Uh-huh. La diferencia entre tomar decisiones y ejecutarlas es simplemente el poder. En un caso es pensar, en otro caso es ejecutar. Y sostener. Objetivarlo es tener poder. Pequeña cosa. Si no tenés poder, te quedás en el marco del pensamiento. Pero el hombre tiene 14 portaaviones y yo no tengo dudas que empezó a administrar el comercio exterior norteamericano y por lo tanto los pactos preexistentes a la administración del comercio exterior norteamericana van cayendo uno a uno. Uh-huh. Por lo tanto, terminó la Organización Mundial de Comercio como vector ordenador. Fíjate que no hablan poquito y nada el Fondo Monetario Internacional. Los que nos acostumbramos a que el Fondo Monetario Internacional digitaba diciendo lo que está bien y lo que está mal, hace rato que no habla. Sobre todo desde el 20 de enero. Y terminó el consenso de Washington. Y si se terminó el consenso de Washington, se terminó la posibilidad de que haya una sola velocidad a la cual tengan que funcionar los países. Porque el consenso de Washington era el que te indicaba dónde estaba el bien y no estaba el mal. Uh-huh. ¿Cuál era el modelo de desarrollo? Venía acá el Banco Mundial, venía el Fondo Monetario, venía el BID y le explicaba, entre otros a Menem, qué era lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y bueno, ponete en los zapatos de Menem y vos tenías que hacer lo que hizo Perón, pelearte con los dos imperios, pero eras Perón, o decir, bueno, a ver, estamos complicados, a ver si adaptamos. Claro, visto desde ahí se entiende el proceso de no lo estoy exculpando, estoy simplemente señalando el porqué del proceso de transformación. La fuerza fue tan fuerte que había que tener poder para resistirla. Y sobre todo viniendo del colapso del gobierno de Alfonsín. Y esa transformación que se dio no solo física de Menem, ¿no? De pasar de esa patilla a no tener patilla, pero bueno, en sus marcos teóricos y en sus ideas. Con sus patillas, la barbarie. Y bueno, el consenso de Washington estaba en esplendor. La elección fue en el 89, la caída del muro de Berlín también. ¿Qué era lo que había que hacer y qué no lo que había que hacer? Estaba, se decía, se hablaba. Pero pasaron las décadas y lo que nosotros hicimos hace 4 años atrás lo termina objetivando un presidente norteamericano. Nos viene bien lo que está implementando en términos geopolíticos Trump, pero claro, ¿cómo no nos va a venir bien si el problema de la Argentina era la globalización? No fue virtuosa la globalización para los pueblos del mundo. No. Y si hubiese sido virtuosa la globalización para los pueblos del mundo, entonces nos equivocamos en Mar del Plata, cuando le dijimos no al ALCA. Porque si el NAFTA estaba bien para los mexicanos, el dominio superior del NAFTA, que es el ALCA, estaba mejor para los pueblos americanos. Y entonces Kirchner se hubiese equivocado en Mar del Plata. Pero no se equivocó Kirchner en Mar del Plata. El ALCA no estaba bien para la Argentina, ni para los pueblos de Sudamérica. Y el NAFTA
no estaba bien para México. Que algunos mexicanos la pasen mal en Estados Unidos, y sí, es cierto. Por eso no digo que Trump es peronista, digo simplemente es medio peronista. En el comercio internacional va a ser lo mismo que hacemos nosotros, y me terminó con el consenso de Washington. Pero que los mexicanos la pasen mal en Estados Unidos es culpa de la dirigencia mexicana, que pensó que su solución era el NAFTA. Ese muro, que hoy acaba de estar presupuestado en el anteproyecto que el presidente Trump eleva al Congreso, y que son casi 4.000 y pico de millones de dólares, finalmente lo que hace es volver a unir lo que nunca se tendría que haber desunido, que es el espacio iberoamericano que va desde el sur del río Bravo hasta Ushuaia. Y eso nunca se debería haber dividido, y se había dividido. Y ahora lo estamos recuperando. Recuperamos México para Iberoamérica. Entonces vuelve a ser la parábola del hijo pródigo, pero en este caso para un país. Tenemos que hacer una fiesta. Y por eso tenemos que estar... Hay que bancar la transición, ¿no? Y por eso estamos felices. Estamos recuperando al hijo pródigo que se había ido y que volvió. Lógico, la transición es la transición, pero estamos acá para hablar del mediano plazo. Estamos hoy hablando del nuevo modelo de desarrollo, y que tiene que tener un contexto geopolítico donde, cuando el peronismo vuelva a mandar en estas pampas y administre el comercio exterior, no nos van a hacer un panel en Ginebra. Y eso nunca nos pasó. Nunca le pasó a la causa nacional que llegara y no tuviéramos al mundo en contra, como nos va a pasar la próxima que volvamos. Porque le vamos a decir al mundo, vamos a administrar el comercio exterior, y le vamos a decir, mire, nosotros lo hicimos antes, pero ahora lo está haciendo Estados Unidos. Y no vamos a tener el dedo acusador de la Organización Mundial de Comercio. Y esto de administrar el comercio exterior nos permite recuperar rentabilidad a precios locales en nuestra base material, que finalmente nuestra base material son nuestras empresas, con sus empresarios y con nuestros trabajadores. Es este sector privado que genera valor en nuestra economía, pero que la había empezado ya a pasar con ciertos inconvenientes a partir del año 2011, por eso en el 12 administramos el comercio, preservamos la tasa de ganancia, pero con las dificultades que acabamos de decir. Y ellos pensaban, parte de estos, porque votaron trabajadores, cartoneros, empresarios, a este experimento oligárquico lo votaron, pensaron, y bueno, nos vamos para el Acuerdo del Pacífico. Sí, que además Macri estaba, acá estamos, claro, nos vamos al Acuerdo del Pacífico, y la que prohijaba el Acuerdo del Pacífico era Clinton. Hillary. La Clinton, porque es el Clinton y la Clinton. Pero en este caso era la Clinton, que era la que había expresado, ocupando el cargo ministerial que ocupaba, la que había hilvanado el Acuerdo del Pacífico. Por eso se llevaba también con Macri. Y por eso Macri deseaba... No solo ser rubios y de ojos celestes. Bueno, también. Y por eso Macri deseaba que ganara Clinton. Tanto lo deseaba... Que lo dijo. Y no solo lo dijo, sino que la canciller Malcorra, después que gana Trump, lo felicita diciéndole, lástima que no ganó ella, lo que se perdió el mundo. Pero en ese mundo... Su santidad decía que estaba desarrollándose la Tercera Guerra Mundial. Que también ese mundo tenía un final que estaba escrito, que era la utilización de armamento nuclear. Estaba escrito. Ahora no está escrito. Puede que sea, puede que sí, puede que no.
El Papa no dice terminó la guerra, dice la guerra sigue y se va agudizando, pero el final está abierto. Ahora, algunos de nuestro espacio político también querían que ganara Clinton. ¿Cómo? Pero Acá y en ¿cómo muchos puede lugares ser? del mundo. Pero ¿cómo puede ser que si Macri quiere a que gane Clinton, nosotros nos confundamos y también querramos que gane Clinton? Cuando la Clinton era la que ordenaba el libre comercio en el mundo. Y el Papa no solo le pidió al continente americano que se haga cargo de generar otro modelo de desarrollo que contrastaba con el de la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario y el Consenso de Washington, porque es un modelo de exclusión, sino que lo dijo con todas las letras. Y lo dijo cuando viajó a Bolivia, porque en su mensaje a los movimientos populares, en un discurso extraordinario donde dice, bueno, recen por mí y los que no recen o los que no quieran o no sepan, piénsenme, piensen en mí y piénsenme bien. Los que saben rezar y quieren, recen por mí. Y los demás simplemente me piensan. Eso es rezar. Y ahí explotaron los creyentes y los agnósticos en un aplauso extraordinario. Una imagen que la cámara lo toma de atrás y el Papa se emociona porque les está hablando a los suyos, les está hablando a sus latinoamericanos, les está hablando a este continente de la esperanza y les dice, para ustedes, tierra, techo y trabajo. No dijo, los bienes de la tierra nunca van a alcanzar para todos. Porque si él hubiese dicho, los bienes de la tierra no van a alcanzar para todos, estaría diciendo que Dios, el Creador, es incompleto. Los bienes ahora no alcanzan para todos porque nosotros los pecadores hacemos que no alcancen. Correcto. Algunos concentran. El Papa dice, y entonces le dice, hagan otro modelo. Tierra, techo y trabajo es la consecuencia de un modelo justo, inclusivo y sustentable que lo dice en aquella misa en castellano, porque la misa es en el 14 y da esos tres vectores, dice justo, inclusivo y sustentable. Cuando ustedes piensen, mi continente de la esperanza, un modelo que sea justo, inclusivo y sustentable. Pero cuando viene a hablar a los movimientos populares en Bolivia, les dice tierra, techo y trabajo, que va a ser la conclusión de un modelo justo, inclusivo y sustentable. Correcto. Pero les dice, cuidado, ahora me vienen con estos acuerdos de libre comercio. Claro, la prensa resaltó lo de tierra, techo y trabajo. Algunos oídos, que tenés que estar más acostumbrado a escuchar, dice, caramba, el Papa está diciendo que la Organización Mundial de Comercio, que el Consenso de Washington, que impone los acuerdos de libre comercio porque ganas productividad y por un montón de pavadas más, son los que están vulnerando la equidad en nuestros modelos y los que generan estas desigualdades. Lo dijo el Papa. Y lo dijo el Papa y dice las tres famosas T. Y es un audio corto, con todo lo que ya hablamos, es un audio de 52 segundos. Y me parece que vale la pena que lo escuchemos. A ver lo que decía su santidad en ese audio. La Biblia nos recuerda
que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Te emociona, ¿no? Sí. Pero esto que vamos a escuchar ahora, en realidad tuvo menos repercusiones. Y por eso empecé parte del programa contando la misa en castellano en San Pedro. Y es cuando el Papa nos pide. Y yo sentí que tenía la mirada de él y todavía lo sigo. No me estaba mirando, obviamente estaba muy costado, pero yo sentí en ese momento que te lo estaba diciendo. En voz el cuello y te lo estaba diciendo en el oído y te penetraba en la conciencia. Y cuando digo, no voy a ser candidato, no voy a ser funcionario, lo digo porque nos vamos a dedicar a esto y vamos a poner lo último que te queda, ya sabes que estamos más cerca del arpa que de la guitarra, a cumplir, a poder mirar a los ojos a su santidad y decirle, mire, no sé si llegamos, pero me dediqué a intentar hacer esto que el Papa nos pide en 23 segundos, no es más que eso. Porque América Latina es el continente de la esperanza, porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana. América Latina tiene mucho para decir y no quiero ser demasiado azul y blanca, pero creo que nosotros desde el peronismo tenemos mucho para decir sobre el nuevo modelo de desarrollo. En un mundo que tenía 2 terminales en ebullición era otro momento histórico. Este es un mundo que tiene una sola terminal y el desafío es que el capitalismo sea inclusivo, digo, como se está planteando. Y nosotros tenemos historia y tenemos pensamiento para eso, digo, ahí hay un... Porque tenemos 70 años de historia y terminada una de las terminales con la caída del muro de Berlín y terminado el consenso de Washington, resulta que Perón tenía razón. Hace 70 años atrás dijo, acá estamos, ni a derecha ni izquierda, ni yanqui ni marxista. Dijo Perón, nosotros respetamos profundamente la libertad individual. Profundamente la libertad individual. Pero sabemos que nuestra felicidad solo es felicidad en la medida que sea una felicidad colectiva. Desde la libertad individual trabajamos para la felicidad colectiva porque solamente te realizás en un pueblo que se realiza y no hay ninguna otra doctrina que diga eso. No hay ninguna. Solo nosotros somos capaces de sintetizar lo que Dios te dio como libre albedrío, que vos lo tenés que ejecutar y es tu libertad individual, con una conciencia colectiva que te hace luchar, trabajar, rezar y sacrificarte para que no quede una familia pobre. Ser solidario. Para que no quede una familia pobre. Y esto es lo que dice el Papa de una manera extraordinaria. Dice, se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana con progreso civil, justicia y equidad con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico con sabiduría humana. Y parte de lo que estamos haciendo nosotros en este programa es que brote la sabiduría humana, porque lo que pedimos es que se reflexione, no porque tenemos razón, sino porque quizás ni el Papa tenga razón, pero nos obliga a reflexionar. Y cuando el pueblo reflexiona,
brota el conocimiento. Construye Y conocimiento. cuando el pueblo construye conocimiento, no es necesario que nadie venga a bajarte línea. Efectivamente. Porque los que te bajan línea de esa sabiduría enciclopédica es de otra doctrina. Y que vos esperabas que se expidieran para no quedar desalineado de la línea. Y en realidad nosotros decimos, por favor piensen y reflexionen, porque el próximo modelo de desarrollo que entre todos vamos a construir, lo vamos a ejecutar en un mundo en guerra, y el peronismo nunca gobernó con el mundo en guerra. En este esquema de la terminación del consenso de Washington y de recuperar los vectores nacionales como ordenadores de las políticas económicas de cada uno de los países, pueden brotar lo mejor de los pueblos o puede brotar lo peor de los pueblos. Es un desafío. Si brota lo peor de los pueblos, ya lo vivimos. Sí. Lo vivimos en la Europa de Alemania. los 30, de los 40 del siglo pasado. Ujú. Que brote lo mejor de los pueblos es una responsabilidad del peronismo, porque es lo que ha quedado. Porque sabemos ordenar los vectores nacionales para desarrollar nuestra patria, pero sin xenofobia, Tal cual. sin excluir a otros pueblos que son tan recipiendarios de los frutos divinos como nosotros. Por eso decimos que Trump tiene media razón, o como me preguntó alguna, bueno, es medio peronista, tiene media razón, le falta ser humanista y cristiano. Le falta ser humanista y cristiano, pero recién está empezando. En algún momento me dijeron, pero no tiene apoyo popular Trump. Y les dije, esperen el segundo semestre. Claro, vos te imaginás que no Trump... como acá, ¿no? Vos te imaginás El que tercer Trump... semestre. Claro, bueno, vos te imaginás que Trump cuando manda un tuit o llama al presidente o al dueño de una compañía y le dice, te habla Donald. Vos imaginate... Y me da una cosita. Claro. Y obviamente que se empiezan a ordenar. Y ya están diciendo que sus políticas tienen una alta aceptación. Y vamos a ver las encuestas del segundo semestre. Claro, cuando nosotros escuchábamos lo que decía Trump, era algo que en realidad nos resultaba certeramente conocido. Esto que vamos a escuchar de Trump con la traducción, es razonablemente más largo que lo que dijo su santidad, razonablemente digo, no por el mensaje, sino por lo que en realidad queremos resaltar de esa política que es muy similar a lo que decíamos nosotros. A ver qué decía el presidente Trump alrededor de los trabajadores y el vector nacional cuando se dirigía al pueblo norteamericano. Tengo una visión diferente para nuestros trabajadores. Comienza con una política de comercio exterior justa que proteja nuestros empleos y se enfrente a los países que hacen trampa, de los cuales hay muchos. Este ha sido un lema de mi administración desde el primer día y será también un lema de mi presidencia desde el momento en que asuma la presidencia. Me he ganado miles de millones de dólares en tratos comerciales y ahora voy a hacer a nuestro país rico una vez más.
utilizando a los mejores comerciantes del mundo que tiene nuestro país, yo voy a convertir nuestros tratados comerciales malos en los mejores. Estados Unidos ha perdido casi 1/3 de sus empleos de manufactura desde 1997, luego de promulgarse tratados desastrosos respaldados por Bill y Hillary Clinton. Claro. Parece, uno obviamente selecciona, ¿no? Sí, pero parece que estamos hablando nosotros. Salvo que hablamos en castellano. No hay ninguna política que tienda al bien común que no se centre en los trabajadores. Eso es claro. Es lo que se perdió con las políticas del consenso de Washington. Y estos acuerdos comerciales a nuestro país también le hizo perder 1/3 de su empleo manufacturero o mucho más, desde que empezamos a dilapidar nuestra industria con políticas equivocadas. Pero había que ir terminando con estos acuerdos y se nos hacía muy difícil. Si se hubiese consolidado el ALCA, lo que empezamos a vivir desde el 10 de diciembre del 2015 con la asunción de este pichón de oligarca, hubiese pasado ya en aquellos años. Permítame decirlo, al carajo hubiera sido, como decía. En cambio, nos opusimos y conseguimos preservar nuestra industria y generar empleo industrial hasta el 2011. En el 2012 tuvimos que administrar el comercio. Y si no hubiese ganado Trump, hoy tendríamos que estar pensando nuestro modelo de desarrollo, diciéndole a nuestro pueblo que nos vote, pero que se prepare porque otra vez íbamos a tener paneles condenatorios en Ginebra. Sin embargo, estamos en condiciones de decirle a nuestro pueblo: tengan fe y esperanza, porque vuelve la causa nacional a administrar los destinos nacionales. No vamos a tener al mundo en contra, porque finalmente son estos mismos discursos los que nosotros vamos a transmitir, y tenemos un agregado que nunca tuvimos. Lo tuvimos, lo tenemos y lo tenemos por algún tiempo más a su santidad, tratando de expresar, como lo dijo a viva voz en Bolivia, a los pueblos que no tienen voz. Y como es lo único que tenemos y es uno nuestro, le pido a todos que lo cuiden. Los que sabemos rezar, recemos por él. Y los que no recen, piensen que es el único que se puede sentar en el nuevo Yalta. Si este Yalta no va a ser de dos, solamente Trump y Putin, si no tenemos la posibilidad que sea de 3, con el Papa sentado en esa mesa, para que hable sobre los desposeídos del mundo. Porque de eso no tengamos ninguna duda. El Papa quiere un mundo justo y equitativo. Y es nuestra obligación pensar el modelo de desarrollo que lo concrete, para la Argentina, para la región, para América y para el mundo. Y de esto vamos a hablar el programa que viene en un día muy especial como el 24 de marzo. Para el primer programa me parece que es suficiente. Fe y esperanza para nuestro pueblo. El sol del 25 viene asomando. Tenemos nuestro Papa. Piensen en él, recen por él. Nos vemos el 24. Gracias, Gitia. Bueno, 3 programas le digo, Moreno, que vamos a necesitar. Es un tema muy profundo lo que usted está planteando. Yo creo que no lo vamos a agotar en un solo programa más. Y por favor, dígame con su equipo a dónde va a ir a tomar una cervecita ahora. Vamos a lo de Néstor.
Vamos a ir a lo de Néstor. ¿Y el equipo? En Bolívar 548 entre México y Venezuela, y bueno, les quiero comentar quiénes forman parte del equipo del programa. En las redes sociales está Julia Mendoza, en la producción está Silvina Crosetti, producción audiovisual Emiliano Villa y Martina Yarra, musicalización Florencia Moreno y Javier Hernández, producción general todo el equipo. Teníamos un montón de música de los ricoteros. Obviamente somos ricoteros acá, y aparte como le están dando, le damos. Y la verdad que nos pusimos a hablar y lo hicimos un poco largo. Pero los próximos programas va a ser con música, y nos vamos con la música de los ricotas, de las viejas épocas de los Redondos, cuando decían que todo preso es político, y en eso le mandamos un beso enorme a Milagro y le mandamos un abrazo fraternal al general también. Así que todo preso es político y no fuimos. Si tú